Y en esta clase contamos con la presencia de Gustavo Dufour, que nos va a hablar sobre políticas públicas precisamente. Gustavo es licenciado en Ciencia Política, graduado en la Universidad de Buenos Aires y candidato a doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Gustavo además es profesor e investigador de la Universidad de San Andrés y dirige la revista Postdata de Ciencia Política. Bueno, los dejo con Gustavo, con quien seguramente se van a entretener. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a Pablo. Para mí es un gusto estar acá con ustedes para presentar algunos temas. No lo llamaría una clase, sino más bien un intento de una presentación que tiene algo de esquematismo, con ánimo de provocar alguna discusión posterior en torno a uno de los puntos que quiero resaltar. Tengo la difícil tarea de cerrar un curso, espero estar a la altura de mis anteriores colegas, a quienes conozco, y bueno, me quiero meter de lleno en algunos puntos. Tuve alguna cara conocida de otra reunión también por ahí. Tuve hace 3 días. Con menos frío. Exactamente, con menos frío, viste que usted estaba temblando, pero hoy estoy temblando. A ver, la idea de esta presentación tiene, obviamente, por un lado, una primera forma de introducción a la temática, tal vez un tanto árida, porque me mete en cuestiones definicionales, en cuestiones más académicas y teóricas. Pero que creo que pueden servirnos para empezar a tener algo así como un pequeño lenguaje compartido que después nos permita meternos en algunas cuestiones más bien prácticas. Aclaro, por cierto, que vengo acá en mi rol de analista de las políticas públicas y no tanto en mi rol de analista en las políticas públicas, utilizando una diferenciación que hizo ya mucho tiempo un clásico autor norteamericano en estos temas. ¿Por qué digo esto? Porque no soy un policymaking, no soy alguien que esté vinculado a la implementación o a la ejecución de la política pública, sino que soy alguien que desde la universidad, desde proyectos de investigación, ha intentado analizar las distintas etapas del proceso de la política pública. Y entre esas, evidentemente, algunas son de mayor interés para mí, como es el caso, como Pablo sabe, de los problemas de implementación de la política pública. Pero bueno, entonces propongo comenzar por el principio, aclaro por las dudas que no me llevo muy bien con estas cosas tecnológicas, soy más de la época de la mesa y el pizarrón, que no lo parezco por la edad, pero me llevo mejor con los elementos rudimentarios que con las nuevas tecnologías. Acá yo puse presento una definición muy clásica, descriptiva, como ahí dice, de cuáles son los distintos componentes que constituyen una política pública. Y tomo una definición clásica, me refiero sobre todo, por quién la ha formulado, es decir, es un autor mexicano que hace mucho tiempo viene trabajando en estos temas y que se nutre para llegar a esta definición, a este reconocimiento de los distintos componentes, de una gran cantidad de bibliografía, básicamente de origen norteamericano, que se rastrea por lo menos desde mediados de los años 50 del siglo pasado. Como ustedes pueden ver ahí, la política pública o una política pública tiene distintas dimensiones. No es más que componente, me gusta hablar de dimensiones. Está claro, y es inevitable que cuando uno habla de política pública está hablando de la presencia de una dimensión de autoridad. Es decir, hay alguien, en este caso un actor institucional, que puede ser el gobierno, que puede ser una agencia del gobierno, de distinto nivel, por cierto, que es la encargada de llevar adelante la política y transformar la política de un papel en un acto o en un conjunto de acciones concretas, que luego se supone deben producir algunos resultados. Hay un segundo componente, que debería ser una aclaración, que es un componente decisional, es decir, una política pública supone previamente la adopción de una decisión. Y acá
sea, tal vez debo corregir algo que está puesto ahí, porque acá hay una discusión en la literatura sobre qué entendemos como decisión. Ahí ustedes verán que yo puse acción o inacción. En realidad debería haber puesto acción y o inacción. ¿Por qué? Porque la literatura sobre el tema está dividida en este punto y algunos dicen que una política pública supone una decisión, entendiendo decisión como una acción concreta, ¿no? Y que una inacción por parte de una agencia de gobierno o una institución de gobierno no constituye en sí mismo una política pública, sino que es simplemente una inacción y por lo tanto es una no decisión. El tema es que para otra parte de la literatura, las no decisiones también terminan siendo como actos, ¿no? Cuando actos negativos. Sí, en realidad yo diría más que actos negativos, son como actos, no es que son negativos porque el acto es en sí mismo negar algo, sino el acto negativo porque, el comportamiento es un comportamiento de no hacer, ¿no? La idea es no hago. Pero cuando uno no hace y decide no hacer, ese no hacer es un acto, o puede ser interpretado como un acto o como una acción. Y aquí para ir poniendo cuestiones teóricas con algunas piezas que permitan dar algún entendimiento mejor a estos temas. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, cuando un gobierno decide no actuar ante determinado tipo de problemas o de lo que una sociedad concibe, o por lo menos una parte de la sociedad concibe como un problema público, está llevando adelante o tomando una decisión. Pero esa decisión es una decisión de no hacer. Ahora, la pregunta es si eso constituye o no una política pública. Y lo que yo tiendo a pensar, revisando incluso planteos míos anteriores, es que en realidad cuando hablamos de política pública debiéramos estar pensando en un acto concreto, la existencia de un estatuto, de un conjunto de objetivos, de una acción propiamente dicha, ¿no? Que se propone alcanzar algo. Lo otro entraría dentro del concepto de decisión y no de política pública, que es mucho más amplio, ¿no? Entonces yo ahí dividiría, ¿no? Y pondría como en niveles de análisis distintos el concepto de decisión y el concepto de política pública, ¿no? No toda decisión implica una política pública, pero una política pública sí implica una decisión, ¿no? Esa sería la idea. Tercera dimensión. Claro, toda política pública supone un componente conductual, una dimensión conductual. ¿Por qué? Primero, porque la política pública supone un comportamiento, incluso si partimos de la idea de que el comportamiento es el no hacer algo. Segundo, porque la política pública provoca y desencadena otros comportamientos. Por ejemplo, una política de regulación o una política regulativa se supone que viene a corregir otros comportamientos de aquellos, por ejemplo, actores que están siendo objeto de la regulación, ¿no? Por ejemplo, una política de regulación ambiental lo que busca es modificar un determinado comportamiento, como por ejemplo de la contaminación. Entonces, claro que hay un componente conductual que es muy importante, ¿no? Toda política pública busca desencadenar acontecimientos. A veces, claro, por la duda, los acontecimientos que desencadenan no son los que fueron originalmente previstos por la política pública. Pero siempre, independientemente de si son o no son los previstos por el actor que toma esa decisión, lo que está claro es que una política pública provoca, cambia determinadas pautas de comportamiento, modifica el contexto y el ambiente y la población a la cual esa política se dirige. Y el tercer elemento, que está, obviamente directamente vinculado con el elemento anterior, es que toda política pública tiene una dimensión causal, es decir, podemos discutir luego, o ahora, esto lo decían ustedes, si los que toman las decisiones son buenos analistas de política y por lo tanto hacen o construyen escenarios prospectivos respecto a si tomo esta decisión, qué cosas pueden pasar, y podemos discutir también si ese analista a la hora de tomar esa decisión y construir esos escenarios dispone de las herramientas y de la información necesaria para construir esos escenarios. Nota bien, eso lo dejo para otra discusión o en todo caso lo planteamos más adelante. Pero lo que está claro es que en la cabeza del decisor e incluso en la cabeza
de los propios, ¿sí? Digamos, las propias organizaciones, ¿sí? O actores sociales y políticos que plantean o demandan determinadas políticas, hay una lógica causal, es decir, está la idea de que si se adopta determinado tipo de política, se van a producir determinado tipo de resultados, determinado tipo de efectos. Si se producen o no, y por qué se producen, si es por azar o porque la lógica causal es la correcta, eso todavía no lo sabemos, y probablemente no lo sabremos nunca si no hay un proceso de evaluación de esa política. Vamos a ir saltando porque todas las definiciones que tengo acá no son importantes. Eso es una definición descriptiva, como decía yo. Después hay definiciones más teóricas. ¿Cuál es la diferencia entre una definición descriptiva y una definición teórica? La definición descriptiva es una definición que lo que busca es rastrear elementos, piezas, ¿sí? Que yo puedo reconocer para luego decir eso es una política pública. La definición teórica, en cambio, ¿sí? Supone un cuerpo teórico que está detrás y que me dice cómo debo pensar la política pública, cómo debo concebir la política pública. Y cuando digo cómo debo concebir la política pública, esa concepción teórica de la política pública tiene repercusiones muy importantes respecto a, uno, cómo pienso o concibo yo los procesos de construcción o de transformación de problemas públicos. Dos, tiene un impacto decisivo, ¿sí? En cómo, cuál es la dinámica o cómo concibo la dinámica del proceso de policy making, del proceso de hacer la política pública, de construcción de la política pública. Y tercero, ¿sí? Digo tercero, no necesariamente es lo último, pero tercero, tiene un impacto decisivo respecto a cómo concibo, ¿sí? La implementación de la política, cómo diseño la implementación de la política pública, y por lo tanto tiene una importancia, ¿sí? Decisiva a la hora de qué tipo de problemas son los que yo voy a detectar en el proceso de implementación de la política pública. Es una palabra. Cuando hablamos de definición teórica, a diferencia de la definición descriptiva, estamos, ¿sí? Introduciendo algo así como las lentes conceptuales, ¿sí? A partir de las cuales yo entiendo la política pública. Esas lentes conceptuales modifican lo que veo o modifican las formas y los contornos de lo que veo. Esto es importante tenerlo presente porque voy a decir esto que es, digamos esto me pone, esto que voy a decir ahora me pone en un lugar muy claro en lo que es la discusión de la ciencia, la epistemología de la ciencia. Y eso que quiero decir es que la realidad como tal no existe. La realidad es un proceso de construcción social. Por lo tanto, vuelvo a esto. El paradigma o el cuerpo teórico dentro del cual yo me inscribo y que utilizo para pensar la política pública, para pensar el proceso de elaboración de la política pública y el proceso de implementación de la política pública, claro que delimita lo que yo voy a ver, quiénes son los actores de ese proceso, cuáles son los problemas que voy a identificar. Quiero decir, no es neutral. No es neutral. Primera tesis, primera definición en realidad, ¿no? Y voy rápido, no me quiero detener esto, no me interesa tampoco que esto simplemente como una cuestión de presentación. La primera tesis es aquella que piensa al proceso de la política pública, sobre todo al proceso de elaboración de la política pública desde supuestos de racionalidad estricta, ¿no? Esta primera tesis supone a su vez un conjunto de supuestos que por lo general, claro, no suelen estar presentes en el mundo real. Y no solo en el mundo real de países poco desarrollados o subdesarrollados, como son los nuestros, sino incluso tampoco se aplican y aparecen en países desarrollados. Yo no sé si lo tengo por ahí. Es lo que se dice que les falta embarrarse los pies. Son supuestos, pero nunca llegaron tal vez al lugar donde después iban a implementar lo que... Bueno, claro. O no se empaparon de la realidad. Correcto, ¿no? O sea, y esto es importante porque
lo que vos planteás, lo que claramente plantea, y es una obra de discusión que hay, no solo en el campo de las políticas públicas, sino casi te diría en todos los campos del conocimiento, es la distancia, que a veces es mucha y a veces es poca. El que piensa académicamente los problemas y el que opera, ¿sí?, diariamente o rutinariamente sobre la realidad. Y esto pasa en cualquier campo, en el campo de la educación, ¿sí?, en el campo de la política, de la ciencia política, en el campo de las políticas públicas, y esto es muy importante, no es lo mismo cómo yo puedo pensar la política, ¿sí?, y cómo a partir de eso yo hago prescripciones a futuro de cómo deberían actuar los actores, independientemente de si esas predicciones o previsiones son factibles o no, respecto a, ¿sí?, cómo sucede el proceso de la realidad. La realidad es mucho más complicada, ¿sí?, los problemas suelen ser más complicados, y por lo tanto eso obliga, ¿sí?, a que el analista no tenga todas las posibilidades, las herramientas, y no pueda cumplir todos los supuestos que están detrás de tesis como estas, que son muy fuertes, ¿no? Que son muy fuertes. Incluso aún hoy, cuando la teoría de la elección racional se ha ayornado y ha incorporado nuevos elementos, tratando de morigerar o adaptar algunos de los supuestos de la racionalidad, lo que está claro es que siguen pensando, ¿sí?, que los actores se mueven, ¿sí?, por intereses que ellos pueden traducir en preferencias de manera racional. Y a veces no necesariamente eso es así. O no necesariamente es así en todos y cada uno. Por ejemplo, un supuesto, lo adelanto porque probablemente pase de largo con otra transparencia, pero un supuesto que está detrás de esta idea es que yo tengo que, digamos, que no puede haber asimetrías de información y que no puede haber, ¿sí?, procesos de información incompleta. Porque cualquiera de esos dos elementos, ¿sí?, impiden que el actor pueda operar racionalmente. ¿No? La racionalidad supone, perdón, lo dije, ¿sí?, adecuación medio-fin, ¿no? Para aquellos que tienen o conocen algo de algunos autores, ¿sí?, es lo que Weber llamaba la acción racional con arreglo a fines. Eso, trabajado a partir de ciertos supuestos, es lo que está detrás de este tipo de definiciones teóricas. Una variante, como decía yo, una variante simplemente es la que habla de, digamos, de racionalidad estratégica. ¿Por qué? Porque acá hay toda una discusión. La racionalidad estratégica supone que cuando uno toma decisiones no actúa en el vacío, sino que opera y se relaciona con otros actores que son tan racionales como vos, o que lo suponen tan racionales como vos. Y por lo tanto, los resultados son resultados de juegos estratégicos entre actores. La economía política y la ciencia política más formalizada, ¿sí?, ha construido y sigue construyendo una gran cantidad de modelos para entender estos juegos estratégicos, ¿no? Confieso que no soy un amante de estos juegos, Pablo lo sabe, ¿sí? Pero es cierto que existen y es cierto que además dominan gran parte de la literatura norteamericana, ¿no? Y por lo tanto dominan los circuitos de producción, me refiero, son los que aparecen con gran claridad en las publicaciones de referencia, ¿sí?, en el ámbito de la política pública o de las políticas públicas en Estados Unidos. A ver si me llevo bien. Segunda tesis. Esta tesis viene más por el lado de un autor como Simon, que viene más del lado de la literatura de las organizaciones, de la teoría de la organización, y lo que nos plantea es algo que me parece que es interesante, ¿no?, que tiene que ver con que yo no puedo, digamos, no puedo no concebir a la política pública, ¿sí?, o no puedo concebir a la política pública con independencia de cuáles son las capacidades instaladas. Las capacidades instaladas, obviamente, están siendo referidas a las organizaciones, entre paréntesis, públicas, que son las que toman esa decisión. Por lo tanto, si yo tengo, para decirlo de esta forma, si yo tengo organizaciones, de hecho hoy se habla mucho del tema de capacidad estatal, ¿sí?, de capacidad de gestión, ¿no?, las cosas, estos discursos más modernos, ¿sí?, para modernizar la gestión pública, si yo tengo un Estado débil, un Estado sin capacidades, organizaciones públicas que no tienen capacidades, sino que capacidad no es solamente recurso económico, ¿no? Es económico, físico, pero también recursos culturales, simbólicos y por supuesto humanos, ¿no? Si yo no tengo esas capacidades, evidentemente la racionalidad que puede operar en la dinámica de la organización es limitada.
¿Limitada por qué? Limitada por las restricciones que vienen dadas por la falta de esas capacidades. Y lo que sabemos es que las organizaciones, todas, ¿sí?, tienen falencias en las capacidades. La verdad que algunas tienen más falencias que otras, ¿no? Porque está claro, en países como el nuestro, donde la institucionalidad es muy pobre, está claro que cuando uno dice hay que fortalecer al Estado, hay que fortalecer las capacidades del Estado, hay que fortalecer las capacidades de las administraciones públicas o de las organizaciones públicas, ese discurso tiene, digamos, mucha penetración. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un problema de institucionalidad, hay un problema de capacidades, hay un déficit profundo de capacidades. Acá hay otra discusión que Simon, por cierto, no se mete y que es mucho más moderna, que tiene que ver con pensar la capacidad no solo como capacidad organizacional, sino también pensar la capacidad como capacidad política y capacidad económica, ¿no? Pero bueno, no importa, digo, lo interesante es que Simon por lo menos le da una cuota de realismo, o de más realismo a los supuestos racionales. Mirá, racionalidad sí, pero con límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites que tienen las organizaciones cuando operan en la realidad, cuando toman decisiones. La tercera tesis es obviamente con la que más conforme me siento. La tercera tesis es la tesis más política de la política pública, ¿sí? Y en todo caso la tesis menos racional para entender, ¿sí?, la política pública y los procesos de construcción y elaboración de la política pública. ¿Por qué? Porque plantea la política pública como un proceso de negociación entre actores y de negociación política entre actores. Y ahí, por cierto, claro que cuando uno dice negociación o acuerdo, detrás de esa negociación de acuerdo, ¿qué hay? Conflictos. Lo que hay ahí es conflicto. Y lo que tiene que quedar claro, acá me apropio de palabras que no son mías, ¿sí?, reconozco la autoría a otras personas, lo que tiene que quedar claro es que, por eso me parece que esta definición es muy importante, es que toda política pública, cuando decíamos de los efectos, uno de sus efectos más claros es que distribuye poder, cambia relaciones de poder, o si no cambia, fortalece relaciones de poder ya establecidas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la política pública, o cualquier política pública, genera ganadores y perdedores. Por lo tanto, está claro, y hay algunos que ganan más y otros que ganan menos, y algunos que pierden más y otros que pierden menos. Por lo tanto, es natural, o debería ser natural, poder pensar la política pública como un proceso de negociación. Claro, en determinados contextos institucionales, no sé por qué estoy pensando en Argentina, en determinados contextos institucionales, ¿sí?, algunos creen que pueden llevar adelante determinadas políticas sin negociar con nadie y llevándose el mundo por delante. Bueno, está bien, puede ser que lo puedan hacer. Que lo puedan hacer no quiere decir que siempre eso sea un camino de rosas, ¿sí?, sino que puede ser que a veces las rosas tengan espinas muy grandes y por lo tanto tengamos que retroceder. No sé si este va a ser el caso, ¿sí? Pero lo que está claro para mí es que no podemos entender a la política pública si no metemos en ese proceso, cuando digo proceso me refiero a todas las etapas del proceso, que detrás del proceso hay actores que tienen intereses que traducen en preferencias, en demandas, y que esas demandas están en conflicto. Y que la búsqueda de determinada política, ¿sí?, o la búsqueda por frenar determinada política pública, ¿sí?, tiene un elemento de conflictividad ineludible. Por lo tanto, llevar adelante la política implica siempre generar acuerdos, ¿no?, generar algún tipo de acuerdos. ¿Con quiénes? Bueno, eso va a depender de los casos. De los casos, me refiero, cuando digo casos, me refiero tanto de los casos en relación a los diseños institucionales, ¿no? En diseños institucionales presidencialistas no es lo mismo que en diseños parlamentarios, ¿sí? Porque capaz que en los parlamentarios yo tengo que negociar más, ustedes algo de esto seguramente ya vieron. ¿Por qué? Porque para poder, porque el órgano del tomador de decisiones es el Parlamento, y para poder, y en parlamentarismo que no tengo mayoría propia, tengo que negociar con otros actores políticos. Tengo que acordar con otras fuerzas políticas. Tengo que reunir el apoyo político necesario para aprobar una ley, ¿sí?, para llevar adelante una política pública. Está de moda no hablar de actores de veto. Bueno, los diseños institucionales generan actores de veto diferentes, y eso hace que evidentemente los casos sean distintos. Los casos también son distintos según las áreas de política pública, ¿no? También es interesante tenerlo presente.
No es lo mismo cuando hablamos, ¿sí?, de política educativa que cuando hablamos, ¿sí?, de política sanitaria o de primeros auxilios, o cuando hablamos de política exterior o cuando hablamos de política económica. Son mundos diferentes. El tema acá es, que lo que yo rescato, es pensar a la política como un proceso de interacción política permanente, ¿no?, de negociación. Esto ya es un poquito más complejo, solamente digo para justificar, porque lo muestro, digo que en realidad lo que algunos autores intentan plantear es que es un error pensar que la política pública solo, digamos, que la construcción de la política pública solo se vuelve visible en el momento de la toma de la gran decisión, ¿no?, cuando se aprueba la ley. No, en realidad la política pública y la gran decisión es producto de pequeñas y previas decisiones que suponen acuerdos, como decíamos antes, ¿sí?, que luego se traducen en, ¿sí?, una decisión. Y una vez que se toma la gran decisión, y esto es lo importante, sobre todo porque yo trabajo en temas de implementación, también la política pública sigue generando nuevos procesos de decisión. ¿Por qué? Porque la política pública, o las políticas públicas, no siempre tienen estatutos. Cuando digo estatutos me refiero a planificaciones bien definidas. Quiero decir por esto que a veces las políticas públicas terminan siendo transformadas, modificadas, adaptadas, condicionadas por los actores que tienen a su cargo la operación de ejecutar la política. Ellos también toman a veces algunas decisiones. Y las decisiones pueden ser críticas para los objetivos de la política. Voy a saltar esto, porque yo ya estoy cansado. Perdón, que dudo estas cosas, pero esta clasificación que toma Aguilar, que Aguilar toma de 200 millones de autores, así, 200 millones de autores que trabajan en estos temas, confieso que esta forma de entender, ¿sí?, o de abordar académicamente el estudio de la política pública se ha agotado y ha mostrado serias limitaciones. Pero está claro que fue una literatura que fue hegemónica, ¿sí?, desde los 70 en adelante, por lo menos hasta fines de los 90, que era la idea de pensar la política pública y estructurar el análisis de la política pública en distintas etapas. Algunos autores reconocían 35.000 millones de etapas, otros 3, otros 2, otros 7. Y 7 a veces es un número que va, o que puede ser, ¿sí?, el mínimo común denominador de toda la gran fuente de literatura que trabaja en este tema. Estas son digamos, los procesos. En realidad, que quede claro dos cosas. Una, no necesariamente toda política pública supone la existencia de estas 7 etapas. 2, no necesariamente estas etapas tienen un orden secuencial como está pensado ahí. ¿Sí? 3, muchas veces, paradójicamente, algunas etapas anteceden a otras, aunque lógicamente el proceso debiera ser inverso. Pero, como lo que hacemos academia, nos gusta ordenar y clasificar y jugar con estas tipologías, bueno, esta fue una de las formas que fue, podemos decir, hegemónica en la literatura sobre políticas públicas durante mucho tiempo, ¿no? Estructurar el proceso de la política pública en 6-7 etapas. Quiero llegar a otra. Esta me interesa. Sí, esta me interesa, ¿no? Y voy a este punto. La primera etapa es, que no es menor, y es una etapa que yo insisto mucho, que es el tema de la formación de la agenda política, y que tiene que ver con cómo se construyen los problemas que luego son objeto de atención gubernamental y por lo tanto luego son objeto de política pública. Como decía antes, los hechos son hechos, ¿sí? Pero los problemas, ¿sí?, los problemas son interpretaciones que cada uno hace de acuerdo a sus lentes conceptuales de determinados hechos, o de cómo uno ve determinado hecho, o el lugar desde donde uno ve ese determinado hecho.
Lo que tiene que quedar claro, ¿sí?, es que hay dos conjuntos de elementos que pueden o que contribuyen a que un hecho puede ser una circunstancia, un evento, ¿sí?, un hecho se transforme en un problema público objeto de la agenda institucional, es decir, en un problema público que luego va a ser tomado por el gobierno para llevar adelante una política. Y esos dos elementos son los que acá aparecen como orden de la justificación y orden de la realización. Un elemento, voy al primero, el de la justificación, tiene que ver con elementos o patrones culturales. ¿Y por qué esto es importante? Para algunos puede parecer irrelevante. No, es importante. Porque si no incorporamos este patrón cultural en el análisis del proceso de construcción de problemas públicos, no entenderíamos nunca por qué lo que para determinados países es un problema público, para otros países no es un problema público y es simplemente un problema de resolución dentro del ámbito privado. Entonces, lo que a mí me parece que es importante es que hay determinados, ¿sí?, patrones culturales que promueven, que inducen a un mayor activismo gubernamental. Y esos patrones culturales que inducen a un mayor activismo gubernamental son patrones que suelen ser más permeables a que determinadas demandas que determinados actores de la sociedad plantean sean atendidas por el gobierno, ¿sí?, o por una agencia estatal. Mientras que hay otros casos en donde los patrones culturales tienden a ver el Estado como un problema y a ver que la resolución de los problemas y de los conflictos debe ser dejada libre o librada a la dinámica del mercado. En esos patrones culturales, ¿sí?, los problemas públicos, ¿sí?, o lo que se traduce en problemas públicos, son cosas demasiado selectivas, o mejor dicho, podemos decir, no todas las demandas que los actores plantean se traducen en problemas públicos. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, cómo opera el patrón cultural? Como filtro. Como filtro. El patrón cultural es un filtro. ¿Cuál es el otro elemento central? ¿Sí? Les voy a agregar un tercero. ¿Cuál es el otro elemento central? Los actores. Los actores. Cuando digo actores, no solo me refiero a actores gubernamentales. Me refiero a actores gubernamentales y no gubernamentales. ¿No? Me refiero a el conjunto de actores que intervienen, ¿sí?, en toda la dinámica, en todo el proceso de gestación de un problema y de transformación de un problema público en un problema público de atención gubernamental. Como ven, perdón, me pare, pero es como que hay dos fases, ¿no? Una primera fase es, tres fases. Una primera fase es transformar un hecho en un problema. Una vez que transformar el hecho en problema, que digamos, esto ya es un elemento, una etapa mental, ¿sí? Una vez que transformé el hecho en problema, la otra discusión es si constituye parte de lo que podemos llamar problemas del mundo privado o problemas del mundo público, ¿sí? Y una vez que definí que es un problema público, la tercera etapa es si ese problema es un problema que queda relegado a la agenda social, a la agenda de la sociedad, o es un problema que es receptado, ¿sí?, por las agencias gubernamentales, y por lo tanto, una vez que llega acá, es que tengo una política. Acá no tengo política. Solo cuando llego ahí abajo, tengo una política. Claro, está claro que en general, entre agenda social y agenda institucional, hay, ¿sí?, una relación. ¿Por qué yo pongo esa doble dirección? Perdón. Esto es el acostumbramiento a la tiza y el pizarrón. Y no vas a estar sentado acá. Pero, ¿por qué pongo esa relación? Porque, por ejemplo, ¿sí?, yo tengo que introducir en esta discusión, cuestiones institucionales. Por ejemplo, ¿es lo mismo el proceso de construcción de una política pública o el proceso de construcción de un problema público y su transformación en un problema político en un régimen no democrático que en un régimen democrático? Uno podría decir que en regímenes democráticos, y esto es una generalidad que estoy diciendo, en regímenes democráticos la agenda institucional suele ser mucho más permeable a la agenda social que en regímenes no democráticos. Son regímenes que reprimen, ¿sí?, cualquier demanda espontánea y autónoma de la sociedad civil. ¿Se entiende? Perdón, yo a veces meto quinta y le pego para adelante. Si ustedes necesitan que yo pare, paro, pero paren todas las veces que haga falta. Entonces,
Entonces, el tema de la cuestión del régimen político es fundamental. Y el tercer elemento que quería meter, que acá no está puesto. Otro elemento que es fundamental, asumiendo que estamos en regímenes políticos democráticos, que es natural, que ya aceptamos como algo natural vivir en regímenes democráticos, ¿sí? No es menor un tercer elemento que también modifica el mapa de actores, que tiene que ver con la cuestión de los diseños institucionales. Esto que ya vieron, no me voy a meter, pero no es lo mismo, ¿sí? Cómo interactúa la agenda social con la agenda institucional y qué actores la promueven en cada uno de los casos, en diseños parlamentarios, presidenciales y semipresidenciales, y entre los presidenciales dependiendo de cada uno de los casos. Entonces, ahí hay otra variable también, ¿no? Que es muy importante. Por ejemplo, cuando me meto en cuestiones institucionales, algo que seguramente ustedes ya escucharon nombrar en alguna otra de las reuniones, no es lo mismo si en regímenes democráticos, si esta relación entre agenda social y agenda institucional, cuando tengo configuraciones institucionales en sistemas presidenciales, cuando tengo configuraciones institucionales de gobierno dividido y cuando las tengo de gobierno unificado. Es decir, cuando tengo un presidente que es un color político y un parlamento que está dominado por otro, o cuando el parlamento y el presidente, ¿sí?, son, ¿sí?, del mismo color político. ¿Sí? Cosas hay que ponerlas en el análisis. Sí, bueno, justo de hablar de regímenes democráticos y no democráticos. Me queda algo de la definición descriptiva de la Guía Villanueva. En primer punto, la componente de autoridad. Y al final de esa del apartado, digamos, decía, se ajusta a procedimientos establecidos legalmente. Bueno, esto que vos decís es un buen punto. Yo ahí suelo ser... esto nos lleva a otra discusión, pero me parece que es importante hacer esta aclaración, por lo menos mínima, para que se entienda. Suele haber se suele decir, ¿sí?, a mi juicio mal, ¿sí?, que los regímenes democráticos son estados de derecho. Los regímenes no democráticos son estados de derecho. Podemos discutir la fuente del derecho, la legitimación del derecho, podemos discutir un montón de cosas respecto al derecho. A la estabilidad del derecho, ¿sí? Pero en los regímenes no democráticos había derecho. Digo, en la España franquista había un derecho, pero yo te diría un terrible derecho, que todavía es hoy una herencia muy pesada del derecho administrativo, ¿sí?, de la administración franquista en España. Entonces digo, esto de plantear que no existe derecho, entendiendo esto como que no existen reglas formales que regulan procedimientos, en regímenes no democráticos me parece una superficialidad. Las hay. Ahora, que en algunos, que esas reglas den lugar a que determinados actores tengan más autonomía o más arbitrariedad para cambiar las reglas o para tomar decisiones es otra cosa, pero existen reglas. En el Estado Nacional Socialista Alemán existía un derecho. Podemos discutir si el contenido del derecho, por supuesto que lo podemos discutir, lo debemos discutir, pero había derecho, ¿no? Había procedimientos establecidos, ¿no? Nota. Recomiendo para este caso puntual una película. Me gusta mucho el tema del cine político y yo, por ejemplo, en muchos de mis cursos a veces pongo películas para trabajar determinados temas. Recomiendo la película La Conspiración, ¿sí?, que fue una película una producción de H. que trabaja Kenneth Branagh y algún otro más conocido, que no lo recuerdo. Muy ¿qué tiene que ver con esto? Con cómo se pensaba el derecho, con las discusiones que había al interior del Estado Nacional Socialista Alemán, ¿sí?, respecto a cómo pensar y cómo legitimar legalmente, jurídicamente, la existencia de campos de concentración y la discriminación. Bueno, uno de los jueces, en el juicio de Nuremberg, marca esa posición, que se absorbía por el Estado, el derecho que había en eso, el Estado socialista, ¿no? Pues digo, yo creo que voy a decir esto. O sea, por eso no me hace, por ejemplo, que también parte de esa apartado sea efectivamente investida, autoridad.
pero lo que pasa es que la legitimidad, otro elemento interesante, me parece que vos vas por el rumbo correcto. Legítimamente investiga. La legitimidad no necesariamente tiene que ser legitimidad electoral democrática. Digamos, cuando Weber construía sus tres tipos puros de legitimidad, decía, bueno, sí tengo una legitimidad racional legal, que es la que hoy uno asocia a la existencia de elecciones libres y limpias y determinados procedimientos para investir a la autoridad, ¿sí? Pero hay otro tipo de legitimidad que son no democráticas. La legitimidad tradicional de las monarquías, ¿sí? Digamos, de la Edad Media, no eran legitimidad democrática, pero eran legítimas. ¿Sí? O la legitimidad carismática, sobre la cual se construyen a veces, ¿sí?, la legitimidad de los estados totalitarios, también es un tipo de legitimidad. Hay legitimidad, lo que vamos a discutir es el contenido de esa legitimidad, de qué tipo de legitimidad hablamos, ¿no? Pero insisto, son cuestiones muy finas, ¿no? Tampoco me quiero meter mucho en eso, pero lo que muestran es que, digamos, que está claro que hay diferencias, ¿sí?, claras, ¿sí?, cuando uno hace análisis de política pública, incorpora como una variable para diferenciar esos procesos la variable del régimen político. No hay duda que hay eso. No hay duda que hay eso. ¿Sí? Está claro que eso es así. Está claro que no es lo mismo los filtros y los actores de veto que tenemos, digamos, que debemos pasar, o que debe pasar un proyecto o un proyecto de política pública en el sistema político norteamericano, ¿sí?, o en algún sistema político constitucional europeo, que la cantidad o la existencia o no de actores de veto en sistemas políticos no democráticos autoritarios de algunos países de Asia. Digo, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias notorias, por eso digo que esa variable es una variable que debe ser, ¿sí?, clave, introducida en el análisis político, ¿sí?, para poder entender los procesos de política y por tanto también los procesos de construcción del país. Esto no necesita nada. Las 7 etapas, nosotros vamos a hacer de 7 etapas, vamos a hacer 3 etapas. Vamos a hacer economía. Claro, tenemos el problema, ¿no? Es decir, algo se transformó en problema, de problema pasó a ser problema público, de problema público se transformó en objeto de atención gubernamental. Fantástico. Lo tenemos ahí, ¿no? Es la pelota con la cual sí tenemos que hacer jueguitos. Bueno, ahora la clave es entender cuál es la decisión que se toma para atender ese problema. ¿No? Para atender ese problema, ¿no? ¿A qué? Y acá hay otro elemento importante que obviamente lo salteé, pero que es importante para entender lo que voy a decir ahora, que es que es clave, ¿sí? Cuando uno dice se incorpora un problema a la agenda institucional, un problema se transforma en objeto de atención gubernamental, está claro que es clave y se superpone a ese proceso la definición del problema. Gráfico. Identifico un problema. Este gobierno diría que no es un problema, pero no importa. Un problema, pobreza. Pobreza. Bueno, está bien, un problema. Tengo que diseñar un conjunto de herramientas, ¿sí?, de políticas públicas, de programas, ¿sí?, que me permitan combatir la pobreza. Quiero desarrollar un programa integral de combate a la pobreza. Bueno, primer punto. Para saber, ¿sí?, para saber varias cosas, pero entre una de esas cosas, cuáles van a ser los objetivos que se van a proponer esos programas, y cuáles van a ser los contenidos de esos programas, y cuáles van a ser los actores involucrados en el diseño de esos programas. ¿Cómo defino la pobreza? Si yo digo que pobreza, ¿sí?, o defino la pobreza como un problema de insuficiencia de ingresos, bueno, probablemente mis políticas de combate a la pobreza sean políticas que lo que buscan es, ¿sí?, transferir ingresos a la población que yo identifico como la población pobre. ¿No? Entonces, ¿sí?, la política casi que es una política de transferencia de ingresos, que la puedo hacer directamente o indirectamente, ¿no?, a través de
el otorgamiento de dinero o a través del otorgamiento de servicios gratuitos que compensen, ¿sí?, y generen ingresos, ¿no? Ahora, yo puedo definir la pobreza de otra forma. De hecho, hoy hay definiciones mucho más complejas de la pobreza. Yo puedo definir la pobreza como necesidades básicas insatisfechas. Bueno, la cosa cambia. Si yo defino la pobreza como necesidades básicas insatisfechas, mi conjunto de herramientas, las políticas que voy a diseñar, van a tener un contenido diferente. No son políticas solamente de ingreso. Por lo tanto, los actores vinculados en el diseño de esas políticas son diferentes. O se agregan nuevos actores. No es que nosotros estamos, sino que se agregan nuevos actores. Con lo cual, se plantea ya un problema de coordinación de las propias políticas que voy a diseñar para combatir, ¿sí?, a la pobreza entendida como necesidades básicas insatisfechas. Pero podría definir la pobreza de otra forma. Podría definir la pobreza como la define hoy, ¿sí?, el PNUD, ¿sí?, como ausencia de capacidades, ¿no?, siguiendo, ¿sí?, la terminología de Amartya Sen. Bueno, eso es otra definición de pobreza. ¿Por qué? Porque ahí ya me meto en una discusión en donde el problema no es ni el ingreso ni las necesidades básicas insatisfechas, sino que el problema es las capacidades y la posibilidad de, digamos, de generar, como dice Amartya Sen, ¿sí?, sujetos autónomos, sujetos capaces de tomar decisiones por sí mismos. Bueno, es otra cosa. Por lo tanto, el conjunto de herramientas y de actores que tengo que pensar o que van a intervenir en ese proceso de elaboración de la política pública son distintos. Entonces, voy para atrás. La definición del problema. ¿Cómo defino el problema? Es clave. Es clave y tiene un impacto decisivo en el proceso de toma de decisión. De por sí lo tiene en el hecho de quiénes son los que se van a sentar a la mesa a discutir, ¿sí?, el contenido y los objetivos de la política pública, los instrumentos de política pública con los cuales vamos a combatir, ¿sí?, la pobreza. Entonces, voy a esta etapa que es la segunda en mi economía, ¿sí?, que es la toma de decisiones. Entendiendo estos antecedentes, yo puedo pensar la toma de decisiones desde diferentes modelos. Y de estos modelos, que lo voy a pasar bien por encima, siguen los mismos patrones de los supuestos que yo le daba antes cuando decía las definiciones teóricas. El primer modelo es el modelo de racionalidad estética, que es la primera definición que habíamos visto antes. Supone un conjunto de supuestos, ¿sí?, y de pasos y mecanismos que se dan y explican cómo se toman decisiones. En realidad, lo que los críticos dicen es que este modelo no explica cómo se toman decisiones, sino que en realidad lo que intentan es decir cómo deberían tomarse las decisiones, que es una cosa diferente. Una cosa es el cómo deberían ser las cosas, otra cosa es el cómo son las cosas. Podemos suponer, ¿sí?, o podríamos darle la gracia a quien plantea este modelo de aceptar que ese modelo es mejor. Ahora, aceptando que ese modelo es mejor, ¿sí?, la pregunta es si ese modelo es un modelo que permite analizar la política pública, el proceso de la política pública, o es un modelo que intenta prescribir cómo deberían ser las cosas. Bueno, para mí es, como lo ves para mucho de la literatura, un modelo más bien prescriptivo y menos descriptivo y analítico. Bueno, todas estas son cosas que se supone que tienen que pasar, ¿sí?, para que se pueda aplicar este modelo de racionalidad. Problema del modelo, sigamos. Segundo modelo. Modelo incremental. El modelo incremental es un modelo, si se quiere, más político que racional. ¿Por qué es un modelo más político que racional? Porque es un modelo que intenta ser realista. El objetivo no es prescribir cómo deberían ser las cosas, sino tratar de explicar cómo son. Cómo toman decisiones los decisores. Aún a sabiendas de que esas decisiones, o mejor dicho, de que el proceso de cómo se toman las decisiones no sea el deseable ni el mejor. Pero lo que queremos es explicar cómo se toma. Lo que dicen algunos autores es que en realidad este proceso es un proceso, aclaración,
regímenes políticos democráticos, ¿no? Volviendo a lo que llamamos los regímenes políticos democráticos, este proceso es un proceso, ¿sí?, más bien incremental. ¿Por qué incremental? Porque en realidad los políticos tienden, por un lado, a no ser demasiado creativos. Dos, a enfrentar un mundo con muchas restricciones para poder generar grandes propuestas de cambio. Por lo tanto, como algunos dicen, un autor como Richard Rose, ¿sí?, el peso, la herencia, tiene un poder inercial fenomenal. ¿Por qué? El pasado tiene un poder inercial fenomenal.